Seguimos con oxigenoterapia, un tema de alto impacto clínico. Para hablar de oxigenoterapia hay que tener en cuenta las siguientes unidades de medida. Cuando hablamos de flujo de oxígeno hablamos en litros por minuto. Cuando hablamos de FiO2, es decir, fracción inspirada de oxígeno, hablamos en porcentaje. Dispositivos de oxigenoterapia. Dispositivos de bajo flujo. Hablaremos de las características principales de cada uno de los dispositivos, sus ventajas y sus desventajas. Entre los dispositivos de bajo flujo tenemos cánula nasal, máscara facial simple, máscara con reservorio, traqueostomía con hidrotrack. La cánula nasal consta de dos tubos pequeños que van insertados en cada fosa nasal. Esta a su vez se conecta a una fuente de oxígeno por medio de un flujómetro. Cánula nasal. Ventajas. Es cómoda y bien tolerada. El paciente puede alimentarse, hablar y expectorar sin suspender el flujo de oxígeno. Es económica y práctica. Desventajas. Resequedad de la mucosa y epístasis. Ten en cuenta que esto se puede disminuir significativamente con una adecuada humidificación del gas. ¿Cómo se utiliza? Flujo litros por minuto, FiO2 que equivale a un porcentaje. Esta se usa entre 1 a 6 litros por minuto. Cada litraje equivale a un porcentaje y este va aumentando gradualmente en 4 puntos porcentuales así. 1 litro 24%, 2 litros 28%, 3 litros 32%, 4 litros 36%, 5 litros 40%, 6 litros 44%. A nivel clínico se utiliza frecuentemente a un litraje de 3 litros por minuto, que equivale al 32%, debido a que al producir resequedad de mucosa y epístasis, a un litraje superior podría presentarse con más frecuencia. En caso de necesitarse una FiO2 superior, escalar a otro de los dispositivos que veremos a continuación. Máscara facial simple. Este dispositivo proporciona una FiO2 superior a la cánula nasal, ya que aumenta el tamaño del reservorio. Esta máscara consta de dos puertos laterales, la cual permite la entrada y salida del flujo inspirado y expirado, y no tiene válvulas. Ventajas. No es un dispositivo invasivo, cubre nariz, boca y mentón. Es importante tener en cuenta que debe estar superior a 5 litros por minuto para evitar la reinhalación de CO2. CO2 o dióxido de carbono. Este es un gas tóxico expulsado por el cuerpo después de que se realiza el intercambio gaseoso. Este también a nivel ambiental es el causante del efecto invernadero. Desventajas. Puede producir irritación y úlceras por presión en la zona donde va la máscara si esta no es colocada de manera adecuada. También interfiere con la alimentación. Entonces, al retirarla durante la alimentación puede producirse hipoxemia. ¿Cómo se administra? 5 litros por minuto corresponde a 40% de FiO2. 6 litros por minuto corresponde a 50% de FiO2. Y el rango de 7 a 8 litros corresponde a una FiO2 del 60% aproximadamente. Es importante saber que este dispositivo en su versión más avanzada consta de un filtro de protección bacteriana. Este filtro tiene una eficacia viricobacteriana del 99.9%. Máscara con reservorio. Esta se subdivide en máscara de no reinhalación y máscara de reinhalación parcial. Máscara de no reinhalación. Esta es una máscara simple con reservorio y 3 válvulas unidireccionales.
ambas a los laterales y la válvula que va hacia el reservorio. A cada lateral de la máscara hay una válvula ubicada, la cual permite la ventilación y evita la entrada de aire ambiental hacia la máscara. La tercera válvula unidireccional se encuentra entre la bolsa y la máscara. Esta evita que el aire expirado retorne a la bolsa. La bolsa o reservorio almacena gas de la fuente de oxígeno y el volumen inspirado será de la bolsa y no del ambiente. Ventajas: no es invasiva, es útil en situaciones de emergencia y el reservorio garantiza un adecuado aporte de oxígeno aún en pacientes con disminución del volumen. Desventajas: su uso incorrecto puede llevar a reinhalación de CO2. El reservorio puede tener escapes inadvertidos. Interfiere con la alimentación. ¿Cómo se administra? Su flujo de oxígeno va de 10 a 15 litros por minuto, que corresponde a una FiO2 superior al 80%. Máscara de reinhalación parcial. Esta es una máscara simple con reservorio y puertos laterales que permiten la entrada y salida del flujo de aire. El reservorio almacena el 33% del volumen expirado. El volumen de gas inspirado será de la bolsa y no del ambiente. Por lo tanto, será alto en oxígeno y bajo en CO2. Ventajas: no es invasivo, es útil en situaciones de emergencia y el reservorio garantiza mayor aporte de oxígeno aún en pacientes con disminución del volumen. Desventajas: el dispositivo puede tener escapes inadvertidos e interfiere en la alimentación. ¿Cómo se administra? Su flujo de oxígeno va entre 10 a 15 litros por minuto, pero garantiza una FiO2 que va entre el 60 al 80%, a diferencia de la máscara de no reinhalación, que garantiza una FiO2 superior al 80%. Hydrotrash, dispositivo simple para suministrar oxígeno y humidificación en traqueostomía. Estos dispositivos son intercambiadores de calor-humedad. Son dispositivos de humidificación también conocidos como nariz de camello. Recogen el calor y la humedad de la expiración para recogerla en la inspiración. Indicado en pacientes con traqueostomía, contraindicado en pacientes pediátricos, neonatales y o pacientes con secreciones espesas. ¿Cómo se utiliza? Esta consta de un flujo de oxígeno que va de 1 a 6 litros por minuto, con una FiO2 variable que va desde el 26% al 45%. 1 litro 26%, 2 litros 32%, 3 litros 35%, 4 litros 38%, 5 litros 41%, 6 litros 45%.